Hola, hoy vamos a ver el cálculo de una escalera de hormigón armado. En esta foto lo que pueden ver es esta tabla, tal vez en la foto no se note bien que es una tabla. Esta es la tabla del encofrado, que por supuesto se repite en los demás escalones, que tiene como función retener el hormigón en el momento en que se está hormigonando esta escalera. Esto es importante tenerlo en cuenta para notar que los escalones se hacen simultáneamente con el hormigonado de lo que sería la rampa de la losa. Bueno, en este PDF, que si están haciendo el curso conmigo, lo tendrán en la carpeta del curso. En este PDF vamos a ver primero el paso a paso del cálculo de una escalera. En la figura que están viendo acá a la derecha, tienen una escalera que va desde esta viga hasta esta otra viga, y la luz que vamos a considerar es esa distancia en planta. En esta escalera he tomado un escalón que no tiene por qué ser siempre igual, pero es bastante frecuente, que tiene estas medidas, alzada y pedada, las que ven acá en pantalla, 18 y 26. Eso me condiciona ya un cierto ángulo, este ángulo alfa viene condicionado por esa elección, porque este ángulo que ven acá tiene que ser igual a este otro que está acá. Es una condición geométrica, digamos. ¿Qué otra cosa pueden ver acá? Que como esto es una losa simplemente apoyada, el momento máximo lo vamos a calcular con una expresión muy frecuente, que es Q por L cuadrado sobre 8, y la luz que vamos a utilizar, como les decía, es esta luz en planta. Como es una losa simplemente apoyada, la armadura donde va a ir en la parte de abajo únicamente, porque el momento siempre es positivo, y acá tienen las medidas que hemos llamado siempre H y D. Bueno, ¿cómo sería el paso a paso? Primero, un predimensionado donde la altura la sacamos con el reglamento actual de CIRSOC, será el uso de 20, y después de eso le restamos el recubrimiento, que es aproximadamente 2,5 centímetros, y eso nos da la altura D que usamos para el cálculo. Segundo paso, comienza el análisis de cargas, donde tenemos un solado, que podemos imaginarnos que está acá arriba, de 0,20 kilonewton por metro cuadrado, o sea, 20 kilos por metro cuadrado, una carpeta que puede tener 3 centímetros de espesor y un peso específico de 16 kilonewton, eso da 0,48 o 48 kilos por metro cuadrado, y el cambio viene ahora donde vamos a calcular la carga de la losa. ¿Por qué es el cambio? Porque si esto fuera una losa común, o sea, si fuera una rampa, imagínense esta rampa, bueno, el peso, ¿cómo lo calcularíamos? Multiplicando el peso del hormigón armado, que es 24 kilonewton por metro cúbico, por H, que es la medida de esa rampa. Pero a eso que tenemos que agregarle el peso de los escalones. Y los escalones, como ven ahí, son una figura irregular. Bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente. Fíjense en este escalón que está separado acá, y en ese escalón vienen esta pequeña distancia que dice 14 centímetros. ¿Qué sería 14? Sería la altura de ese triángulo, por decirlo así, y vamos a hacer una marquita en la mitad de esos 14. O sea que esa marquita deja 7 centímetros para arriba y otros 7 para abajo. Esa marquita, ¿dónde la verían? En la planta de abajo. Estaría acá, estaría acá, estaría acá. Y si trazamos una línea imaginaria que vaya uniendo esas marquitas, lo que podemos imaginar ahora es lo siguiente, que si sacamos esta porción de lo que sería la nariz del escalón, ¿no? Y la agregamos en este hueco, y repetimos eso en los demás escalones, ¿en qué se va a transformar esta escalera? En una rampa, pero lo importante es que esa rampa pesa la mitad. Perdón,
al revés. Lo importante es que esa rampa pesa lo mismo, no la mitad. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero hacer para este análisis de cargas una especie de canje. Quiero cambiar la escalera por una rampa que pese lo mismo. Entonces, esa rampa que pesa lo mismo, ¿cuánto va a medir? Va a medir el espesor que teníamos antes más estos 7 centímetros que les dije recién. Y por esa razón, acá ven D más 0,07 metros, que 7 centímetros. Entonces, a ver, rebobinando, ¿cuál es la diferencia entre una losa común y esta escalera? Que la losa común hubiéramos hecho el cálculo con esta altura H nada más, y en la escalera le agregamos estos 7 centímetros que equivalen a la mitad del escalón. ¿Eso es todo? No, hay algo más. Cuando nosotros avanzamos 1 metro, en este sentido, no tenemos 1 metro de escalera, tenemos un poco más. Esta medida, fíjense que hay un triángulo, esto que está inclinado, esto es más de 1 metro. Bueno, entonces si nos ponemos a analizar trigonometría, esto sería, el lado inclinado sería una hipotenusa, el lado horizontal sería un cateto adyacente, lo que vincula a esos dos es el coseno del ángulo, y por esa razón acá aparece ahí abajo el coseno de alfa. Ahora, ¿por qué dice que es 0,8? Bueno, porque para esta escalera, para esta medida de escalera que tenía escalones de 18 por 26, el ángulo es un ángulo determinado y el coseno de ese ángulo es aproximadamente 0,8. Conclusión, si la escalera que ustedes están calculando no es muy diferente de esta, o sea, los escalones en lugar de 18 miden 17, pueden tomar como válido que el coseno del ángulo va a estar alrededor de 0,8 y el cálculo del peso propio lo pueden hacer directamente de esta manera. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios respecto a una losa común? Fueron 2 cambios. Un cambio fue, a ver, epa, ¿qué pasó acá? ¿Se colgó esto? Ahí está, se me había colgado el dibujito, la herramienta de dibujo. Ahí se destrabó. Les decía que los cambios fueron: uno, se agregaron estos 7 centímetros y el otro se agregó este coseno de alfa que es 0,8. ¿Cómo sigue esto? Bueno, a eso hay que sumarle la sobrecarga, que eso lo fija el código, son 300 kilos o 3 kilonewton por metro cuadrado, y ahí tendríamos la carga total. Como siempre que habría que hacer, mayorar las cargas para tener un margen de seguridad. Y después es muy fácil, sacamos el momento máximo con la fórmula que les dije antes y sacamos con MN como siempre las armaduras. Vamos a ver después un ejemplo numérico más abajo, pero el paso a paso va a ser este que vimos recién reemplazado por números. ¿Qué pasa si la escalera es como esta que estamos viendo acá, que tiene un descanso? Bueno, muchas veces equivocadamente se cree que esta parte inclinada es una losa y esta parte horizontal es otra losa. No, no es así. Todo es una sola losa quebrada. Y entonces para el cálculo se toma como luz la misma que dijimos antes. Esta sería la luz, o esta que está ya dibujada en el apunte. Y al hacer ese cálculo, ¿qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo que la escalera es así. En lugar de ser quebrada, es continua. ¿Y eso qué tiene de malo? Absolutamente nada. Es más, el cálculo queda del lado de la seguridad, porque al hacer este cálculo estamos suponiendo que acá continúan los escalones, cuando en realidad la losa va a ser más liviana porque ahí simplemente tengo un descanso. Conclusión, eso se hace como si fuera, repito, una sola losa. Bueno, vamos a ver más abajo cómo sería este cálculo. Y en esta figura lo que ustedes están viendo es
una losa quebrada como esta que les decía recién, o sea, la losa viene así horizontal, después se quiebra y hace el descanso, ¿está bien? Y la luz que vamos a tomar va a ser una luz de 3 metros. De paso acá pueden ver una cosa interesante, que esta viga, que se llama viga de escalera, ¿dónde está apoyada? Bueno, generalmente una viga apoya en dos columnas, pero como esta distancia, esta medida del descanso es bastante pequeña, puede ser, por ejemplo, que tengamos de este lado una columna para apoyar esa viga, pero de este lado no tengamos columna. Bueno, simplemente que se hace, se le colocan barras de acero, como estas que ven acá, que cuelgan de lo que sería la viga 1, y como esta barra va a trabajar a tracción, esta barra se llama tensor. ¿Sí? Esto como se vería en planta, como ven más abajo. Acá está marcado el tensor, ¿ven? Acá está el tensor. Bueno, ¿cómo sería el cálculo de esta losa quebrada? Bueno, es simplemente lo que vimos antes, reemplazando valores. ¿Sí? Primer paso, acá me faltó poner el 20, no sé qué pasó. Luz sobre 20, 300 sobre 20 me da 15 centímetros de espesor. Como siempre les comento, este reglamento da espesores bastante exagerados, ¿no? El reglamento antiguo daba valores más pequeños, en lugar de 15, el reglamento anterior nos daría la altura total de 12 más o menos. Y la altura de cálculo le resto 2,5 de recubrimiento, va a ser 12,5. ¿Qué pasa con las cargas que comentábamos recién? Bueno, el solado le puse el mismo valor de antes, con la carpeta también, y para la losa, ¿qué fue lo que hice? Puse los 15 que me dio este predimensionado, le agregué los 7 centímetros que habíamos dicho de medio escalón y lo dividí por 0,8, que es el coseno del ángulo. Eso me da este valor de peso de la losa, y la sobrecarga, los 3 que me fija el código. ¿Qué había que hacer con estos valores? Mayorarlos. ¿Sí? Entonces teníamos que esta es la carga muerta, que es la suma de este valor más este, y esta es la carga viva, que es solamente este valor. ¿Qué hacemos con esos valores? Los multiplicamos por 1,2 la carga muerta, 1,6 la carga viva, y eso me da 13,54 kilonewton por metro cuadrado de carga última. Bueno, con eso que averiguo el momento máximo, ese momento máximo lo pongo acá, en la parte de abajo que tenemos, y lo que tenemos siempre en losas. Acá estoy tomando una franja de 1 metro de ancho, acá los 12,5 que habíamos dicho de altura de cálculo, y este 2 es porque en este supuesto ejemplo me dan como dato que estoy usando H20. Bueno, lo que sigue es lo que vimos siempre en losas. Con eso voy a la tabla, saco la cuantía mecánica, 0,66, calculo la armadura, voy a la tabla y me da un hierro del 8 cada 14 centímetros. O sea que esto en planta, como se vería, hierros del 8 así, y en el otro tramo también, como dice acá, cada 14 centímetros. Esta sería la armadura. Bueno, para terminar, un detalle importante respecto a esta armadura. Ese detalle vamos a dibujarlo acá. Si esta armadura, a ver, si esta armadura yo la coloco así, eso van a ver que está mal. ¿Por qué está mal? Porque como esto va a trabajar a tracción, esto puede tender a enderezarse de esta manera, por decirlo así. Y para que eso ocurra, ¿qué tiene que pasar? Y muy poco, tiene que romper
este hierro tiene que romper una capita de hormigón que era el recubrimiento, 2 centímetros y medio, y es factible que eso pase, y entonces la armadura, en lugar de hacerla de esa manera, se hace de otra manera que les voy a mostrar. Se coloca una armadura que en lugar de quebrarse ahí, sigue en el descanso y queda anclada en la parte de arriba del descanso. Y en el descanso que se hace, la armadura del descanso, que es la misma, es si el hierro de cálculo fue un hierro del 8 cada 14, estos hierros del 8 van cada 14 ahí, pero se hace esa especie de moñito que ven ahí para que eso no ocurra. ¿Eso hay que hacerlo también en el otro tramo? No, en el otro tramo no hay que hacerlo, porque si yo dibujo la armadura nuevamente acá abajo, y pienso en ese peligro que va a producir el esfuerzo de tracción, es diferente porque para que esto salga hacia arriba, no tiene que romper esa capita de 2 centímetros, tiene que romper los 15 centímetros o los 12 centímetros que tenía de espesor la losa, y eso ya es más difícil que ocurra, o es imposible que ocurra. Bueno, espero que les haya servido, nos vemos en el siguiente video. Gracias.